justicia y misericordia. Bienvenidos a este cuarto capítulo donde estamos realizando un resumen y un análisis del libro Introducción al mensaje de 1888 escrito por Robert Wheeler. En este capítulo vamos a estudiar la naturaleza humana de Jesús, pero no tan solo en este capítulo, sino que en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, también continuaremos con este análisis. Para hacerlo, vamos a responder a algunas de las siguientes preguntas. ¿Cristo fue tentado como nosotros? ¿Podía Jesús sentir como nosotros sentimos, es decir, sin una habilidad propia para vencer? ¿Realmente fue tentado Cristo como Adán en su pureza o fue tentado como Adán lo fue después del pecado, exactamente como nosotros somos tentados? ¿Era Jesús verdaderamente humano o era diferente a nosotros? En 1889, sobre una reunión evangelística realizada en el colegio de South Lancaster en Estados Unidos, el 5 de marzo, Elena White escribe lo siguiente: el Señor vino muy cerca y convenció a las almas de la gran necesidad de su gracia y su amor. Sentimos la necesidad de presentar a Cristo no como el Salvador lejano, no como el Salvador que estaba lejano, sino cercano al alcance de la mano. Este es presentar a Cristo como Emmanuel, Dios con nosotros. El autor nos dice, Robert Wheeler, y nos recuerda: revélese a Cristo en su plenitud y se levantará la oposición más férrea de parte de Satanás. Aquel que no es un Salvador lejano, sino que uno cercano al alcance de la mano, fue quien conmovió los corazones en aquella reunión evangelística, llevando tanto alumnos como maestros a Cristo y a una crucifixión de el yo, evidenciando el verdadero aroma de la justificación por la fe. Pero ¿qué es este poder? ¿Qué es la justicia de Cristo? ¿Qué es la justificación por la fe? En Testimonios para los Ministros, Elena White responde a esta importante pregunta y dice: ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios. En primer lugar, es la obra de Dios. En segundo lugar, es la obra que abate en el polvo la gloria del hombre. En tercer lugar, hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es decir, destruye el orgullo, vacía el alma del mal para que luego pueda ser llenado por la gloria de Dios, por el poder de la gracia de Cristo, aquel que lo hace obrar no porque él pueda, sino que Cristo hace por él lo que éste no puede hacer por sí mismo. Gloria a Dios por eso. Ahora miraremos cuál fue el discurso de Waggoner sobre Cristo a semejanza de carne de pecado que dio en este colegio y que también en 1888, allí en Minneapolis, él repitió. Escribe Waggoner y nos dice: se me han hecho dos preguntas que voy a leer ahora. Una de ellas dice: ¿lo santo de María, de la Virgen, que nació de María, la Virgen, nació en carne de pecado? Y segundo, ¿tenía esa carne que contender con las mismas, tenía que luchar con las mismas tendencias al mal que nosotros? Es decir, las mismas preguntas que nos hicimos en un comienzo. Y él responde: nada sé sobre esta cuestión excepto lo que leo de la Biblia. Maravilloso. ¿Y qué es lo que leo de la Biblia? Dice él: leo que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leo también en la Biblia cómo oró él toda la noche. Leo también en la Biblia de su oración en una agonía tal que emanaban de su rostro gotas de sudor como sangre. Pero si todo ello, dice él, fue simplemente fingido, no más que una exhibición, si pasó todo aquello sin haber nada en realidad, sino que quería ilustrarnos solamente la conveniencia de orar, ¿de qué me sirve esto a mí?, dice Waggoner. Si todo esto fue una farsa, una actuación, fueron esas gotas de sangre solo una forma de atracción emocional hacia Cristo y no luchaba él con ninguna tentación, ¿de qué nos sirve este tipo de Salvador? ¿De qué nos sirve a nosotros? Para ser justos, debemos ir
y oír a continuación la explicación de Waggoner acerca de la posición católico-romana. Él considera esta posición y la explica y luego hace un análisis acerca de ella. ¿Y cuál es esa posición acerca de la naturaleza humana de Cristo? Es la que se llama Inmaculada Concepción. En el boletín de 1901 es donde está registrado su explicación. Él dice: fue Cristo, y hace nuevamente la pregunta, ¿fue Cristo lo santo que nació de la Virgen María, nacido en carne pecaminosa? Nuevamente la misma pregunta, y luego pregunta, ¿habéis oído alguna vez sobre la doctrina católico-romana de la Inmaculada Concepción? ¿La conocéis? Sin duda que muchos de nosotros la hemos oído alguna vez. Algunos habréis probablemente supuesto que consiste en que Cristo nació sin pecado. Yo creo que la mayoría supone que esto es así. Pero en realidad eso en ninguna manera es el dogma católico, dice él. Ese no es el dogma católico. La doctrina de la Inmaculada Concepción dice que María, la madre de Jesús, fue la que nació sin pecado. ¿Por qué? ¿Para qué? Aparentemente para magnificar a Cristo. Pero en realidad eso es falso, porque esta es la obra del diablo en establecer una amplia cisma entre Jesús, el Salvador de los hombres, y los hombres a quienes Él vino a salvar, de manera que ni uno pueda pasar hacia un lado, ni el otro al otro lado. Esa es la realidad, poner a Cristo tan diferente a nosotros, plantando un tremendo abismo de separación donde ni Cristo pueda entendernos completamente, pasar al otro lado, ni nosotros podamos llegar a donde está Él, porque son dos realidades, dos naturalezas humanas completamente diferentes. También lo hace así Satanás para presentar a un Jesús no al alcance de la mano, uno muy lejano de nuestra imagen humana. Presentar a un Jesús que oraba como nosotros, pero que no tenía la más mínima necesidad de hacerlo por sí mismo. Esto realmente es un engaño. Dice Waggoner, cada uno de nosotros necesita saber ahora si está apartado o no de la Iglesia romana. Es decir, si estamos en el camino del romanismo o estamos en el camino bíblico. Dice nuevamente Waggoner, ¿no veis que la idea de que la carne de Jesús no fuese como la nuestra, porque sabemos que la nuestra es pecaminosa, implica necesariamente la noción de la Inmaculada Concepción de María? Claramente que sí. Considerad, por el contrario, en él no hubo pecado, sino el misterio de Dios manifestado en la carne. Eso es lo que sucedió en realidad. Debemos considerarlo de esta forma, el misterio de Dios manifestado en la carne. ¿Y qué es eso? Y en esta frase él lo explica de manera maravillosa. La perfecta manifestación de la vida de Dios, del Dios infinito del cielo, en su impecable pureza, en medio, es decir, encapsulado, velado en medio de carne pecaminosa. Esa es la verdadera realidad de Cristo, el Dios infinito, impecable y perfecto, encapsulado en esta carne de pecado. ¿No es esto maravilloso? Esto es imposible de explicar para nosotros. Tenemos que aceptarlo por la fe, que es así como ocurrió, pero realmente es maravilloso presenciar el poder de Dios para no contaminar al Dios infinito, el cual no puede ser contaminado, imposible. Esto no sucede así, en medio de una carne de pecado, y que esta carne de pecado, igual a la nuestra, no cayera en nuestra terrible condición. Esto es una maravilla. Si no es como nosotros, dice Waggoner, un Dios perfecto, revestido de una naturaleza pecaminosa, es lo opuesto. Es lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Inmaculada Concepción. Luego dice Waggoner, supongamos por un momento que aceptamos la idea de que Jesús estuvo tan separado de nosotros, es decir, fue tan diferente de nosotros que no tenía en su carne nada con lo que contender con el pecado. No se entendía en nada, no existía en él la posibilidad de ser tentado realmente, y eso sacaría
muchos pasajes bíblicos de la palabra de Dios, que poseía carne no pecaminosa. Entonces, por necesidad, el dogma de la Inmaculada Concepción se convierte en un corolario natural, es decir, es algo natural en la vida entender de que Dios es diferente a nosotros y que Él no vino en nuestra naturaleza, por lo tanto nosotros jamás llegaremos a ser como Él porque Él es diferente a nosotros. Entonces, por necesidad, el dogma católico se convierte en algo natural. Pero, ¿por qué pararnos solamente allí? Podemos seguir avanzando en nuestra imaginación y en esa doctrina romana. Si María nació en carne no pecaminosa, entonces la madre de esta también debió nacer en la carne similar. El dogma romano dice que la madre de María era Ana y que esta madre Ana no nació sin pecado como María. Eso es extraño, porque en realidad lo que ellos quieren postular es justamente lo contrario, diciendo que Jesús no pudo haber nacido de una mujer que estaba en pecado o que cometió algún pecado alguna vez, porque indudablemente esta traspasaría sus pecados por herencia de carne a Jesús. Es por eso que ellos postulan que María tenía que ser diferente, es decir, María también tenía que ser inmaculada, sin pecado de su nacimiento. Pero eso también sucedería con María, es decir, su madre también tenía que haber venido así, de lo contrario, a María también la contaminaría la carne del vientre de su madre. Entonces, ¿por qué pararnos ahí? Vamos a la madre de Ana y a la madre de esta y a la madre de esta, y dice él, y así llegamos hasta el mismísimo Adán. ¿Y cuál es el resultado? Nunca existió la caída. Adán no pecó nunca y rastreando así, de esta manera, rastreamos las huellas y encontramos la identidad esencial del catolicismo romano y del espiritismo. ¿Y cuál es esta? La lógica de Satanás es presentar el pecado como algo que no es tan grave, algo que no merece algún castigo. Finalmente, todo esto es un cuento, un imaginario del pecado de parte de Dios. Y la muerte es una mentira de parte del Señor. Esta es la verdadera identidad del romanismo. Esta es la verdadera identidad del espiritismo y de Satanás, el cual presenta a Dios como un mentiroso. Esto es realmente lo que es la doctrina de la Inmaculada Concepción y el romanismo. Dice Waggoner nuevamente, Cristo fue tentado y fue puesto en carne, sufrió en la carne, pero tenía la mente, una mente que jamás consintió con el pecado. Por eso se nos invita a tener la mente de Cristo, porque esa mente no consintió con el pecado. Su cuerpo tampoco consintió con el pecado, pero su cuerpo tenía la tendencia hacia el mal. Pero en su mente se resistió porque se hizo del poder infinito, de aquel poder sobrenatural para poder mostrarnos cómo es que tenemos que hacerlo, obteniendo el poder sobrenatural del mismo Jesús ahora en nosotros para poder vencer. Y esta mente, la de Cristo, era la que estaba unida a la del Padre. Y Él mismo nos invita a unirnos con Él para así también ser uno con el Padre. Esto es realmente maravilloso. Dice Waggoner, estableció la voluntad de Dios en la carne, claramente la voluntad de Dios en la carne. Estableció el hecho de que la voluntad de Dios puede ser cumplida en toda carne humana pecaminosa. Gloria a Dios por eso. Él cumplió la voluntad de Dios en la carne, porque tú y yo no podemos cumplirlo. Él lo cumple por nosotros y nos regala este cumplimiento, esta obediencia por gracia a todo aquel que abate en el polvo su propia gloria, para que Dios pueda hacer por ti lo que no puedes hacer. Luego dice Waggoner, nos da la victoria partiendo de la derrota. Esto es interesante. Nos eleva desde el fondo del pozo y nos hace sentar con Cristo en lugares celestiales. Puede tomar la criatura nacida en pecado y la puede hacer sentar junto a los príncipes del pueblo de Dios. El Señor nos ha mostrado que esto es posible, ya que no nos ha negado a su propio Hijo. Gloria a Dios porque no nos negó a este Hijo en esta naturaleza, en la tuya y en la mía. Él no lo negó para que existiera la posibilidad de salir de este pozo profundo que es la naturaleza pecaminosa que sigue rodando en un constante pecar producto de las concupiscencias, estos malos hábitos heredados por la educación y por la propia elección. Él viene a romper con esa línea de pecado regalándonos su vida santa en la misma carne.
Nos hemos lamentado, dice Waggoner, por el hecho de heredar tendencias hacia el mal. Vaya que sí, en naturalezas pecaminosas. Casi hemos desesperado al no poder superar esos males heredados, ni resistir esas tendencias al pecado. Jesucristo fue hecho en la simiente de David, según la carne. Esto lo encontramos en el libro de Romanos. Jesús fue hecho en la simiente de David, según la carne. Y no se avergonzó de llamarnos hermanos. No se avergonzó de llamarnos hermanos y de hombres pecaminosos, porque vino en la misma carne que nosotros y no se avergonzó de eso. Eso debiera decir mucho de cómo nosotros consideramos hoy día a Cristo y cómo consideramos nuestra misma situación desvalida. En Cristo encontramos un redentor, un pariente redentor muy cercano. Encontramos a un hermano que puede compadecerse, que es fiel y misericordioso y que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que hoy día te regala su victoria a través de la fe. Cristo tomó nuestra naturaleza de pecado. Él no la tenía, claramente, no la tenía, sino que Él era divino, Él la recibió, Él la tomó, la naturaleza divina. En la misma condición que el ser humano, podía Él haber caído, pero no cayó, no cayó. En la misma condición que Adán, Él podría haber caído. Y peor todavía que Adán, 4.000 años más de desventaja, de degradación de la raza humana. Él vino Jesús y tomó este equipamiento y vivió también en el mismo terreno. Podría haber caído, pero no cayó en lo más mínimo. Al referirse a lo mismo, a este mismo tema, Elena White escribe en el manuscrito número 15 de 1888, ojo con esto, con lo siguiente: veo la belleza de la verdad expresada de la justificación por la fe presentada acerca de este asunto en relación con la ley, tal como el doctor Waggoner la ha expuesto ante nosotros. La ha presentado y esta armoniza perfectamente con la luz que Dios ha tenido bien en darnos en los años de mi experiencia. Es decir, lo que Él presentó armoniza absolutamente con lo que ella misma había experimentado. ¿De qué forma? Por revelación directa de Dios. Es decir, lo que Él presentó y lo que acabamos de leer y de comentar, ella lo aprueba absolutamente. Esta es la esencia del adventismo, entendiendo que la esencia del adventismo es la revelación de Dios a partir de la profecía de Elena de White. Desde allí están fundadas, confirmadas nuestras creencias fundamentales. Sin esa profecía no hubiese sido posible haber habido confirmación. Gracias a la confirmación por la profecía a través de Elena de White es que existe el adventismo del séptimo día. Y Elena White dice que esto que Waggoner presentó sobre la naturaleza humana de Jesús armoniza exactamente con todo lo que ella ha recibido. Es decir, la presentación de Waggoner armoniza perfectamente y es exactamente el adventismo del séptimo día. Finalmente, en manuscrito 5 de 1889, ella dice: cuando el hermano Waggoner expuso esas ideas en la asamblea de Minneapolis, esa fue la primera vez que oí de labios humanos una enseñanza clara acerca del tema. Tremendo. A excepción de conversaciones mantenidas con mi marido, lo veo tan claramente debido a que Dios me ha presentado antes esto en visión. Y los hermanos que se oponían, que eran muchísimos o eran prácticamente todos, no pueden verlo porque ellos no les ha sido presentado como a mí. Ella tenía un don especial como profeta, había recibido de parte de Dios, pero nunca había visto ni oído una explicación tan perfecta acerca de estos temas, de estos asuntos. Entendamos que iban 40 años de revelación hasta 1888 y ella nunca había recibido y había visto de parte de otros una explicación tan exacta como lo que ella había recibido durante toda su vida. El resto no lo podía entender porque nunca había tenido una revelación de Dios como ella. Ella era la profeta de Dios. Y entonces dice:
no pueden verlo porque ellos no lo han recibido, no les ha sido presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, dice esto: cada fibra de mi corazón decía amén. Esto es lo que debe suceder con nosotros. Cada fibra de nuestro ser debiera decir amén y descansar, porque finalmente se nos está presentando al verdadero Jesús, ya no más al que estaba lejano, ya no más Inmaculada Concepción, ya no más a un Jesús que no comparte nuestra misma naturaleza, sino que ahora uno cercano, uno que está al alcance de la mano. Damos gloria a Dios por eso. Así que los invitamos a poder unirse al próximo capítulo, capítulo 5, donde continuaremos y concluiremos con este tema en este libro llamado Introducción al mensaje de 1888, escrito por Robert Willard. Que Dios te bendiga.